Muy buenas Nakels, bienvenidos al canal. Y hoy voy a explicaros todo lo que tenéis que saber para los catalizadores. Primero de todo, si venís a la pestaña del portal Operaciones, aquí tendremos unos encargos. Si hacemos unos cuantos grises, avanzaremos esta barrita que nos dará uno de leyenda. Si completamos varios de leyenda, nos acabarán dando uno exótico. Aquí, si completamos el encargo exótico, nos va a recompensar con retribución excepcional. Podéis cambiar los contratos si no os gusta, no tengáis miedo a cambiarlos. Una vez reclamáis la cajita, os va a dar uno de los catalizadores de Vanguardia, Crisol y Gambito. Hablaremos de esto más adelante. Bien, ¿cómo sabemos dónde están los catalizadores? ¿Qué nos falta para completarlo? Si venís al personaje, vais a colecciones. Y aquí al fondo, en patrones y catalizadores, vamos a poder ver todo lo que nos pide para hacer los catalizadores. Nos dirá, consigue por ejemplo en Vanguardia, Crisol, Gambito, se consiguen mazmorras. Ahora explicaremos cómo obtener todos los nuevos, pero la explicación básica la tenéis aquí, muy vaga, pero la tenéis aquí. Ahora vamos a explicar cómo se obtienen los catalizadores, al menos los nuevos, empezando por termina deseos, aunque es de aventura, está ligada a la mazmorra del trono despedazado. Tenéis que ir al jefe final y derrotarle. Hecho esto, tenemos el catalizador de finalidad condicional, la escopeta exótica de doble cañón, que es de la incursión raíz de las pesadillas. Vais otra vez al jefe final, lo derrotáis y os puede caer. Vamos a pasar con Eufonía. Este catalizador se consigue en la misma incursión que el arma exótica, que es obviamente en filo de la salvación. Vuelvo a repetir, solo tenéis que matar al jefe final. Divinidad. Aquí pasa una cosa con divinidad. Hay dos formas de obtenerla. Podéis conseguir el catalizador en el Panteón, en concreto con el segundo jefe del Panteón de Morget, que es la Hidra de Jardín de la Salvación, o con el jefe final de la incursión Jardín de la Salvación. Podéis elegir qué método os gusta más. Ya os digo que el segundo jefe de Panteón es complicado. Pasamos con catalizador de Tarrabá. Este se obtiene en el jefe especial que había antes en Calus, ¿vale? Es decir, tenemos que ir al Panteón, tenemos que hacer el Panteón de Calus, segundo jefe, o, igual que pasaba antes, que no lo he dicho, podéis esperar a que se ponga en rotación la semana y salga Galran. Necesitamos derrotar al jefe Galran para que nos den el catalizador. Pasamos a obligación colectiva. Este está ligado a la incursión de la zona de Reina Bruja, del DLC, del Mundo Trono. Así que vamos a ir a su incursión es juramento del discípulo. Lo mismo, derrotáis al jefe final y os puede caer. Pasamos a mil voces. Mil voces pasa un poco como divinidad. Podéis conseguirla acabando la incursión de último deseo y reclamando los cofres que hay al final. O en el jefe final, el jefe 3 del panteón de Morget, el ogro. Así que aprovechad eso. Como digo, si no, os tocará ir al cofre final de último deseo. Vamos con Xenófago, primer catalizador de mazmorra. Tenemos que ir a su mazmorra, aunque va por aventura. Se hace dentro de la mazmorra de El Foso de la Herejía. Matad al jefe final. Vamos con el catalizador de Ojos del Mañana. Lo mismo, tenemos que derrotar al jefe final, pero en este caso de la incursión de Cripta de la Piedra Profunda. Aquí yo me he perdido un poquito, la tenéis arriba del todo. Depende si está en rotación o no. Va a estar más arriba, va a estar más abajo. Aquí tendréis que verlo vosotros. Aunque siempre podéis verlo desde el planeta. Pasamos a Chaquetero, catalizador que se consigue en el pase. Vais al pase de recompensas. Vais a subir niveles del pase, subid niveles, ya ahí lo estáis viendo, ¿vale? Antes de llegar a los niveles 100 y 110, lo tenemos aquí atrás el catalizador, ¿vale? Justamente aquí. Tenéis que subir hasta esta zona para obtenerlo. Ahora bien, vamos a explicar cositas. El tema de los catalizadores de incursiones, solo necesitamos derrotar al jefe final y tenemos entre 5 y 10% de que nos lo suelten el catalizador en normal. Pero en difícil pasa una cosa, en difícil te aseguran que te cae el catalizador. ¿Es recomendable jugar en difícil? Si tenéis una escuadra o la gente de la aplicación sabe hacerlo, lo mejor es hacerlo en difícil. Si lo hacéis en fácil, hombre, va a ser más sencillo. A veces podéis derrotar al jefe en una sola fase, podéis aprovecharlo si queréis farmear rápidamente y así os sacáis recompensas y probabilidad de que os den el catalizador. Como digo, es entre un 5 y un 10% que caiga. El tema de las mazmorras también tienen una versión difícil. No sabría deciros
si las mazmorras funciona igual. No he conseguido información. Me imagino que puede ser parecido, pero claro, el tema es que los catalizadores, Foso de la Herejía, Trono, no tienen versión difícil, así que realmente es un poco... habrá que echarle un vistazo. Lo vamos a dejar en que hay que echarle un vistazo. Pero bueno, ya sabéis, lo mejor, si sois una escuadra que sabéis, maestro. Si estáis con gente de aplicación, no tenéis mucha idea, preferís farmear a otras armas, pues aprovechéis el normal, que es más rápido, más fácil, y os sacáis recompensas. Ahora vamos a explicar el tema de los catalizadores de vanguardia, crisol y los catalizadores de gambito. Tanto los catalizadores viejos que hay en el juego como los nuevos, cómo se consiguen con encargos de operaciones. Es decir, tenemos que hacer partidas de asalto, gambito, PvP, incluso Chur a veces puede traernos catalizadores de armas, así que vais, se lo compráis, Chur viene viernes, sábado, domingo, lunes y se queda hasta el martes antes del reinicio diario. Así que no está mal para ir sacando diferentes recompensas sin tener que pensar demasiado. Ahora bien, ¿dónde farmear los catalizadores? Pues vais a ir aquí, por ejemplo, a un sector perdido, vais a ir a cualquier sector perdido que haya en cualquier planeta que os guste. Podemos hacer asaltos y aprovechar para hacer contratillos. Y podemos hacer diferentes mazmorras o incursiones. En algunos puntos, por ejemplo, en Ciudad Onírica podéis poner el deseo de Surochi y farmear la entrada del segundo encuentro, o ir a Garras de la Avaricia y ahí podéis farmear en la entrada. En la entrada hay un montón de bichos que no paran de salir de una cueva. Voy a aprovechar para explicaros una cosa. Con los cambios que han metido con la actualización, algunos catalizadores tienen perks. ¿A qué me refiero? Los catalizadores que solo tenían cosas como estabilidad, manejo, cosas así, de armas viejas, tienen cambios, ¿vale? Para poder volver a reflejar los cambios, vais a tener que sacar el exótico de colecciones. Por eso a lo mejor si un arma tiene un cambio y vosotros no lo veis es por eso, porque tenéis que sacar el catalizador de colecciones, es decir, tenéis que sacar la arma de colecciones y meterle el nuevo catalizador, ¿vale? Los viejos no se reflejan bien a veces. Pero bueno, dicho esto, volvemos a repetir esto finalmente. Aquí podemos ir haciendo contratos, encargos, vosotros id jugando. Esta es la mejor manera de farmear los catalizadores. Si queréis sacaros todos los catalizadores, vosotros intentad ir haciendo encargos hasta sacar el encargo exótico. Y hacer el encargo exótico nos va a asegurar un catalizador. Así que esta es la mejor manera, por lo que he estado viendo. Hacéis contratos o encargos de crisol y vais súper rápido. Pues espero que os haya servido de ayuda esta guía. Hemos explicado el tema de los catalizadores antiguos, que realmente si son de alerta, de vanguardia, crisol, gambito, se obtienen de manera muy sencilla. Si son de mazmorra, incursión, sí que vamos a entrar en su mazmorra o en su incursión. Y fuera de eso, como hemos comentado, si tenéis un arma con un catalizador y solo es estadística, sacadlo de colecciones, meterle el catalizador de nuevo y veréis cómo, puede que no todos, pero muchos de los exóticos van a mejorar sus perks. Así que esto sería todo, espero que os haya gustado, nos veremos con más cositas como siempre y a la vez, como siempre, Nakel, Nakel.